pues estamos aquí nuevamente con ustedes y en la discusión del interesante tema de adherencia a los medicamentos con el doctor Francis Baco. Vamos a continuar, Francis, hablando sobre esos factores que limitan que el paciente se adhiera a la terapia que el médico le ha recomendado. Como hemos estado explicando, son muchos los factores, entre ellos está también el estigma. Hay muchos pacientes que cuando uno les menciona que necesitan utilizar insulina, el hecho de que es una jeringuilla, número uno, está el temor, que eso pues lo entendemos y en mi experiencia es que es muy fácil superarlo, pero hay muchos pacientes que entienden que lo vean públicamente con una jeringuilla, inyectándose algo en la barriga, en la piel, tiene ese temor a que lo confundan con un drogadicto. Exacto. Desafortunadamente pues tiene una mala estigma en nuestra sociedad. Igual que el tipo de trabajo que hacen. Hay tipos de trabajo que si uno utiliza algún producto inyectable no cualifica para ello. Correcto. Y eso pues también los limita y uno pues en esos pacientes tiene que tener eso en consideración para considerar otras alternativas si hay alguna otra alternativa. Un problema también grande con la diabetes es que esto es una condición muchas veces asintomática. El paciente se siente perfectamente bien. Y de momento yo le digo, tienes que tomarte estas 3 pastillas para tu diabetes, porque la diabetes te está haciendo daño, si no la controlamos, te va a traer una serie de complicaciones más adelante. Es muy difícil muchas veces uno tomar un medicamento pensando o preveniendo lo que va a pasar en 5, 10 o 15 años más adelante, cuando uno se siente perfectamente bien y le cuesta una cantidad razonable de dinero que puede ser significativo en el presupuesto de uno. El paciente le dice, no, doctor, pero si yo me siento bien, ¿cómo te va a decir a mí que yo tengo que tomar esa medicina? Es correcto. Eso es algo. Y ahí viene, volvemos al mismo punto de la educación y la comunicación, ahí es que es tan importante. Porque si el paciente se siente bien, pues puede ser que uno le da la receta, el paciente nunca la consigue, nunca la compra, no se la toma, viene la próxima vez, pues obviamente no estamos llegando a ninguna meta porque no hay esa comunicación y no hay esa sinceridad y confianza de saber lo que está pasando, lo que está haciendo uno por temor o por la repercusión de un regaño, que ahí es que estamos cambiando a una forma más motivacional. Mira, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Yo quiero saber para ver si tenemos otra alternativa, si podemos buscar algo diferente, o para que entiendas el por qué lo tienes que hacer o por qué lo debes hacer. Sí, esta disyuntiva surgió recientemente cuando tuvimos que decidir qué hacer con el medicamento para diabetes que se retiró del mercado, que aunque es un medicamento bien seguro, muy bueno, pero el paciente tenía su miedo. Y ahora pues con el otro que queda en el mercado también está el miedo de que haya un efecto dañino, pero tenemos que decirle al paciente lo que hay y si el paciente decide que no lo quiere, respetar su decisión, porque esto es una decisión tomada entre dos, entre él que va a recibir el tratamiento y yo que soy el que lo estoy aconsejando. Nosotros no podemos imponerle ninguna terapia al paciente. Es correcto, y si es un beneficio grande que está teniendo el paciente de ese medicamento, o sea, la función de nosotros es dejarle saber las posibles complicaciones que pueden surgir y él es el que va a tomar la decisión si va a tomar ese riesgo o no. ¿Y qué otras cosas nosotros podemos hacer para lograr que el paciente se muestre más receptivo y continúe tomando su terapia? Porque hay un mensaje que dice que el medicamento que se toma es el que actúa. Eso es correcto. El que no se toma no actúa. Así que yo he visto pacientes que llegan con una glucosidad de 8.5, les añado un medicamento y llegan en la próxima ocasión con una glucosidad de 8.5. Así que yo sospecho que no se está tomando la pastilla, porque si tenía 8.5 antes, tomando lo que estaba tomando antes, y ahora estoy dando uno que le va a bajar más y no le baja, pues algo está pasando. ¿Qué podemos hacer? Aquí abre la brecha otra vez de comunicación. Mi experiencia es muchas veces pues hacerle un approach o un acercamiento al paciente preguntándole qué está pasando, qué cosas de esa forma ellos no se sientan juzgados y tratar de que se sientan en la libertad de abrir la comunicación y que puedan decir, mire doctor, eso que usted me recetó cuando yo fui a la farmacia me costaba casi $200, así que eso equivalía o que hacía esto o que podía mandarle el muchacho que tengo que pagarle la matrícula este mes y decidí pues no comprarlo porque sencillamente yo ahora me estoy sintiendo bien y tengo que pagar la matrícula de mi hijo porque de otra manera no hubiera podido. O sea que es abrir esa comunicación y esa sinceridad, ser sincero mutuamente, cosa de que la comunicación fluya de ambos lados. Uno puede entender al paciente qué es lo que le está sucediendo
y por qué está siendo adherente o no adherente, para entonces ver qué alternativas uno puede tener diferentes a esa. Correcto, porque si el paciente no está claro en que lo que yo le estoy dando le va a beneficiar, pues él va a pensar, como tú dijiste hace un rato, tengo una enfermedad, yo no tengo ningún síntoma, ¿para qué yo voy a tomar algo si yo no siento nada? Los pacientes llegan a mi oficina, yo tengo unos cartelones en mi oficina que dicen de los síntomas de la diabetes. Y dice, doctor, pero yo no sé qué tipo de diabetes yo tengo si yo no tengo ninguno de esos síntomas que dice ese cartelón que usted tiene afuera. Lo que ocurre es que la diabetes es un asesino silencioso. Y nosotros, la función nuestra de los endocrinólogos, y debe ser la función de los médicos que tratan pacientes diabéticos, educar al paciente para que continúe la terapia, porque a largo plazo, cuando él llegue, si desarrolla diabetes a los 50 años, cuando llegue a los 60 años, ya va a tener neuropatía, o ya la tenía al principio, va a tener retinopatía, o va a tener una de las complicaciones. O sea, hacerle ver claro que nuestra meta es que él no desarrolle complicaciones, porque ya no podemos evitar que él desarrolle diabetes, ya la tiene. Una vez que tenemos diabetes, la diabetes es para toda la vida. Y entonces, cuando empezamos a tomar medicamentos contra el azúcar, tenemos que entender de que esos medicamentos hay que tomarlos para toda la vida, a menos que los cambios que yo realice en mis hábitos sean tan drásticos que yo logre disminuir significativamente. Que es la excepción de las ocasiones. Que es la excepción, que no funciona, la modificación de conducta no funciona por muchas razones, porque es que sencillamente el paciente diabético, cuando llega a la diabetes, han transcurrido 50 años y ya tiene una costumbre, y perderla es perder parte de su vida. Él está acostumbrado a hacer unas cosas. Un problema grande que tenemos con la educación es también los planes médicos. ¿Okay? Si yo traigo un paciente puramente para educación a mi oficina, el plan médico no me va a pagar. No te lo va a pagar. Si es puramente educativo. Y en una visita, pues si uno tiene que chequear la presión, los pulsos, cómo está el colesterol, cómo está el control del azúcar, qué porción de esa visita uno va a dedicar a la educación, muchas veces que es muy corta. Y la educación es algo que toma tiempo, porque uno se tiene que estar seguro que el paciente entendió, que le llegó el mensaje, que lo comprendió correctamente. Y hay personas que lo pueden captar más rápido, otras personas le cogen más tiempo, porque uno está bregando también muchas veces con la negación de la enfermedad. Correcto. Está oyendo cosas que uno no quiere oír, pero que desafortunadamente pues hay que repetirlas varias veces, porque es una realidad hasta que el paciente lo pueda internalizar y lo pueda aceptar, para que de esa forma empiece a generar algunos cambios en conducta. Dos cosas importantes de lo que tú acabas de decir. Número uno, que es un proceso crónico. El paciente tiende a negarlo. Los pacientes no quieren tener enfermedad, no quieren tener diabetes. Es que nadie quiere. Yo nadie tampoco la quiero. Yo no la quiero. Yo la tengo porque yo no pude cambiar a mis padres, pero yo realmente no me gustaría tenerla, pero yo ya estaba preparado para eso como endocrinólogo que soy. Pero el paciente común no quiere tener diabetes. Y segundo, que este es un paciente especial, que cuando se sienta en esa silla y le dicen que tiene diabetes, él se bloquea. Él tira una cortina y no escucha. Y eso lo palpé yo en un paciente que se me fue en blanco en mi oficina. Yo sé que le afectó tanto porque salió llorando de mi oficina. Cuando yo le dije que tenía diabetes, que es una enfermedad que no se cura, que es crónica, que se puede controlar, pues yo sentí como que me desconecté, como que el paciente no me estaba escuchando. Y cuando vi que salió llorando, el afecto se afectó. Y entonces, si vamos a hablar del proceso educativo, el proceso educativo es un proceso continuo. O sea, nosotros en este programa lo que pretendemos es darle continuidad al proceso educativo. Por eso es que los temas no son siempre los mismos. Pero cuando estamos manejando un paciente y lo maneja en una clínica que hacen en tal sitio, le hablamos al paciente en ese momento y después nos olvidamos del paciente. Y aquí tenemos que ser continuos. O sea, que el aspecto que queremos que se tome en consideración es que se pague por una educación continua para el paciente diabético. O sea, que él vaya hoy y le expliquemos lo de la dieta, la próxima vez le explicamos lo de nutrición, si está en pastillas, le hablemos de las pastillas. O sea, que sea continuo, que no se detenga en ningún momento. Y necesitan también muchos sistemas de soporte. Muchos sistemas. Nosotros, la parte médica, podemos llegar a un punto, pero también hay otros educadores de salud que se tienen que envolver en esa educación, igual que también compartir con muchos de los otros pacientes, para que ellos vean que no es una cosa que le está pasando a ellos únicamente, sino que es una cosa que comparten también con los otros pacientes, los mismos temores, las mismas preocupaciones, y que no es una cosa única de que les cayó un rayo a ellos, sino que es algo que verdaderamente es compartido con otros pacientes. El enfoque emocional es bien importante. Nosotros estaremos hablando en un momento dado sobre el enfoque emocional aquí, porque es importante
cómo se siente el paciente emocionalmente cuando le dicen que tiene una enfermedad crónica. Importantísimo. Igual que si tienes otras enfermedades o condiciones mentales. Si tú estás deprimido y te apesta la vida, ¿por qué te va a importar tomarte la pastilla para la diabetes? Es un equipo y para ganar el juego tiene que participar el equipo con el mismo mensaje. Exacto. Pero no puede estar el médico por una parte, el educador en diabetes por otra parte, la aseguradora por otra parte, el sistema por otra parte, el paciente por otra parte, porque esos 5 factores que son tan importantes nunca se van a poner de acuerdo en ese sistema. Tenemos que bregar. ¿Queremos controlar al paciente? Nosotros tenemos un 37% de control de diabetes en Puerto Rico y un 9% de control de las 3 condiciones que agravan el problema de diabetes en Puerto Rico, de acuerdo al estudio que realizamos. Pero, ¿cómo yo voy a, ya yo sé lo que hay, ahora, ¿cómo yo voy a mejorar eso? ¿Cómo yo voy a lograr que los pacientes ahora diabéticos, pues, se adhieran al tratamiento de todos los medicamentos? Porque sabemos que el 50% de los pacientes diabéticos en Puerto Rico tienen colesterol alto y tienen presión alta. Así que tienen 3 condiciones crónicas que tienen que tomar medicamentos y que dependen de que el paciente acepte lo que tiene su condición. Y que una agrava las complicaciones de las otras. Eso es correcto. Es importante atender las 3. Es importante. Uno no puede atender una y olvidarse de las otras 2. Por eso mismo, porque y como el que la tiene es el mismo, es el paciente. Es un paciente quien tiene 3 condiciones crónicas. Y hay que añadirle que todas las 3 condiciones crónicas ocurren en pacientes mayores de 50 años. Que además de tener eso, tienen artritis, tienen otro tipo de condiciones que también requieren de que usen el medicamento y entonces ellos le van a hacer más caso al medicamento para el dolor de la artritis, la coyuntura, la rodilla, porque ese es lo que siente. Es lo que siente, los otros medicamentos. Amigos, esto está muy interesante, yo espero que ustedes hayan captado el mensaje. Yo quiero agradecerle al doctor Francis Baco que esté aquí con nosotros discutiendo este tema tan interesante. Yo quiero dejarles saber a los pacientes diabéticos que nos están viendo por televisión que si tienen alguna duda o si quieren algún comentario o que discutamos algún tema, nos pueden escribir un mensaje de texto o nos pueden dejar un mensaje en el teléfono que aparece en pantalla. Y no se olviden de visitar nuestra página en internet. Será hasta la próxima ocasión.